Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya, pues ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología por Divoxradio.com porque queremos hablar sobre las nuevas maneras de aprendizaje, cuáles se vienen en el futuro, cómo se han perfeccionado, por ejemplo, las que ya estaban siendo implementadas durante esta crisis sanitaria, cómo mantener el contacto con los niños, con los estudiantes durante toda esta clase, mantener la atención, cómo fomentar la participación. Bueno, muchas preguntas que queremos abordar con nuestra invitada del día de hoy. Yo ya se los contaba antes de comenzar con esta entrevista, es ya parte de la casa, ha venido bastantes veces ya a nuestro programa, así que le damos nuevamente la bienvenida a Andrea Nieto, fundadora y gerente general de Viatec. Muchas gracias, Andrea, sé que estás en Punta Arenas. Así es, muy buenas tardes a todos, acá estamos en el futuro, acá son las casi 20 para las 5 de la tarde, así es que desde otro uso horario los saludo a todos, estoy acá en Punta Arenas, en Magallanes. Pero mira, qué envidia, yo creo que varios queríamos estar allá. Varios te estamos envidiando en este momento, Andrea. Sí, además que hoy día tocó un día bastante soleado, que es bien extraño acá en esta fecha. Tienes que aprovechar después de la entrevista entonces ese Así día es. soleado allá en el extremo del sur de nuestro país, tan lejos desde acá en comparación a la región metropolitana donde estamos nosotros acá en la radio. Para comenzar, Andrea, quería preguntarte un poco sobre esto que es las nuevas maneras de enseñar gracias a la tecnología. ¿De qué manera se pueden, por ejemplo, obtener mejores resultados mediante esta transformación digital del aprendizaje? Nicolás, efectivamente las maneras de enseñar a través de Internet han cambiado la manera en que enseñábamos antes y hoy día aparecen nuevos formatos para poder lograr aprendizajes a través de Internet. Y ahí aparecen un montón de nuevos formatos. Hay algunos que en Chile recién están entrando, pero que en otros países ya son bastante populares. Y de alguna manera, algunos de ellos, por ejemplo, son el formato de hacer web series y también el storytelling, es decir, la narración de historias para que otro pueda aprender a partir como desde el punto de vista que cuando uno era niño, ¿no? Uno aprendía a través de los cuentos que te contaba tu mamá, tu abuela. Esa es otra manera que hoy día está irrumpiendo en la manera de enseñar a través de Internet. Andrea, vamos quizás a lo más concreto o lo más cercano y familiar para los profesores, que era esta idea de pasar la típica mecánica que se daba en la sala de clases a la plataforma web, que es mediante las preguntas, la interacción con los estudiantes y la típica como clase híbrida que se está dando tanto en nuestro país, sobre todo en este segundo semestre, donde ya muchos estudiantes están volviendo a la sala de clase y que por ende los profesores tienen que estar ahí atentos tanto a los que están en la sala presencial como a los que están de manera telemática. ¿Cómo se puede, por ejemplo, mantener la atención de los niños y de los estudiantes que están en estos dos escenarios distintos, pese a que están distanciados y que están conectados gracias a la tecnología, tienen que aprender al fin y al cabo el mismo contenido? Sí, mira, es un tremendo desafío para los profesores. Yo soy profesora, hago clases en varias universidades hace ya más de, no sé, 16, 17 años. Y cuando se empiezan a implementar las salas híbridas, porque ese es el nombre que de alguna manera se empezó a acuñar para esta sala dual, ¿no? En donde el profesor se pone un micrófono como el que tengo yo, como esta muela, como le llaman, ¿no? Exacto. Que de alguna manera te permite moverte y seguir usando las manos, ¿no? Para explicar. Eh, y al mismo tiempo, este micrófono, ¿cierto? Además, el profesor tiene en la sala alumnos presenciales, sujeto al aforo, que se encuentre en ese momento, porque dependiendo, ¿cierto? El plan paso a paso, uno puede tener distinto tipo de aforo, cantidad de personas en sala. Y por otro lado, también estás transmitiendo a través de cámaras, generalmente a través de herramientas
de streaming como Zoom, como Meet u otras, que hay tantas hoy, ¿no? Y entonces el profesor se enfrenta a dos públicos y tiene que tratar de que el aprendizaje se logre de manera igualitaria, lo cual es un tremendo desafío porque lo primero es que el profe tiene que aprender a usar estas tecnologías. Y cuando llega a la sala híbrida, tiene que lograr que la tecnología que va a grabarlo funcione. Es decir, ahí tienes ya unos minutos, que pueden ser varios minutos, hasta que tú logras conectar con tu público que está en casa, con los estudiantes que están desde su casa. Y por otro lado, tienes a los estudiantes que según aforo han asistido a la sala presencialmente. Entonces, primero que nada, pierdes entre 5 a 10 minutos en general en habilitar la tecnología. A los profesores, al menos en algunas partes, nos ofrecen cursos de inducción para que tú puedas manejarte solito cuando estás en clase híbrida. En otras partes hay asistente. Entonces, depende un poquito la organización, el colegio, la universidad, si te provee de esa inducción. Las primeras veces no es tan fácil, pero después una vez que te acostumbras, supongamos que el profe ya puede y ya está instalado entonces con la tecnología. Hay muchas veces en que la experiencia del que está en casa es súper distinta a la que está en la sala presencial. Y ahí es porque escuchan muy bajo, obviamente la señal cuando tienes en una universidad, en un colegio, transmitiendo varias salas al mismo tiempo también, vas a tener un consumo de ancho de banda del internet que tenga esa institución instalado, que en el mejor de los casos ha sido calculado para soportar varias salas simultáneas transmitiendo. Y también está otra variable que entra a jugar es el internet que tú tienes desde tu casa. Y suele suceder que la experiencia de los estudiantes en casa no es muy buena. Se corta, a veces no escuchan bien. Cuando preguntan, el profesor a veces logra captar que están preguntando, a veces no logramos captar que están preguntando también en casa. Entonces se produce esto de, bueno, chuta, tengo dos públicos, ¿a cuál atiendo? Exacto. Por otro lado, las cámaras no siempre siguen al profesor. Entonces tú tienes que tratar de, si estás escribiendo en una pizarra y esa pizarra no está tan bien enfocada por la cámara, entonces el que está en casa de nuevo no ve bien. Entonces no ve bien, no escucha bien, y así sumamos un montón de cosas que hacen que la experiencia del que está en casa en una clase híbrida no sea la mejor. Y eso obviamente provoca un deterioro en el aprendizaje de los que están en casa. Andrea, Pudiera, ¿no? y tú como profesora y también como gerente de Diatec, que me imagino que está recibiendo mucha demanda por este tipo de plataformas para las clases online, ¿has notado que quizás los docentes, los profesores o las personas que están a cargo de enseñar, que no necesariamente tienen que cumplir alguno de estos oficios, de estas labores, han quizás profesionalizado o aprendido a utilizar a favor el uso de la tecnología, de las distintas herramientas digitales, por ejemplo, videollamada, o qué herramientas, qué aprendizajes consideras tú que están teniendo los profesores que ya después de un año y medio en pandemia han podido aplicar en sus clases y que por ende están demandando también al momento de implementar una plataforma digital para sus clases? Claro, en el caso de las clases que son full online, los profesores han tenido que aprender varias herramientas, ¿cierto? Desde el uso de plataformas donde cargan contenido. Cada plataforma tiene su manera, ¿no? Y alguien tiene que apoyarte, enseñarte las primeras veces cuáles son las funciones que soporta esa plataforma, desde cargar archivos, subir un video, cómo grabar un video en casa que se vea bien, que se escuche bien. También han tenido que aprender herramientas de streaming como es Zoom. Han tenido que aprender desde lo básico, que es compartir pantalla, hasta otras cosas un poco más complejas, que es, por ejemplo, amenizar una clase con alguna herramienta interactiva,
¿cierto? Y ahí hay algunas que se han hecho famosas como Kahoot, Menti, que son herramientas web que permiten hacer una clase virtual un poco más interactiva. Entonces los profesores efectivamente hemos tenido que ir aprendiendo distintas tecnologías, desde el celular, cómo pasar algo que tengo en el celular al computador, porque claro, tú te puedes grabar un video con el celular, pero después dices, ya, ¿y cómo lo paso esto a mi computador? Claro. No es, ok, podría ser con un cable. ¿Tienes el cable a mano? Puede ser que no. ¿Cómo lo hago inalámbrico? ¿Puedo hacerlo por Bluetooth? ¿O puedo conectar quizá el celular a la misma Wi-Fi que el computador y ahí de repente poder traspasarlo? De alguna manera hay hartos términos técnicos que los profesores también han tenido que ir acuñando, o sea, más que acuñar es como aprender, ¿no? Y ha sido todo un desafío. Yo en términos específicamente de uso de salas híbridas, he visto que el desempeño de ellas no ha sido tan bueno como se esperaba. Así es que es muy probable que para ciertas instancias de los cursos sí sea razonable y recomendable usarlas. Quizás en otras instancias sigue siendo lo ideal la clase presencial y en otras instancias también podría ser lo ideal una clase en línea. Entonces no es lo definitivo de alguna manera. Eso quería precisar contigo, Andrea, porque ya, por ejemplo, el 49% de los establecimientos que debía volver de vacaciones de invierno ya lo hizo, y en muchas comunas ya se dijo, o ya se estableció que para el resto del año las clases híbridas o las salas híbridas iban a ser implementadas sí o sí. Por lo tanto, es un método, un mecanismo de aprendizaje que va a continuar al menos este año. ¿Tú crees Sí. que las salas híbridas van a poder perdurar, por ejemplo, si ya superamos la pandemia, va a ser un mecanismo de aprendizaje que se va a seguir implementando para las nuevas generaciones? ¿O crees que netamente es potenciar el aprendizaje en base a este contexto? Mira, yo creo que pensando en el futuro post pandemia, porque ahora no hay mucha opción, ¿no? Ahora tenemos que terminar este año, ojalá en la medida que se pueda hacer y la tecnología nos acompañe en lo híbrido, es probable que muchas instituciones no hay otra opción, digamos, va a ser la manera. Sin embargo, post pandemia yo creo que la sala híbrida sí puede funcionar. ¿En qué contexto? En el contexto que yo puedo ofrecer de alguna manera la misma institución puede ofrecer la clase presencial para estudiantes que están en la geografía alrededor de esa institución, físicamente cercano, y podrían ofrecer la misma clase a regiones, ¿no? Donde quizás antes para que la persona de región, por ejemplo, ahora que estoy en Punta Arenas, acceder a una clase en una universidad de un tema específico, con un profesor específico, no era posible, porque por los costos, ¿no? De tener que viajar, trasladarse. Bueno, eso podría ser que las clases híbridas sean algo que se quede para ciertos contextos en donde en definitiva la lejanía geográfica te impide que sea presencial. Entonces ahí podría tener valor para gente que está geográficamente distante de ese epicentro del conocimiento, ¿no? Y me imagino que también las clases híbridas te permiten utilizar herramientas que quizás de manera física no están. Por ejemplo, incorporar a un experto que esté en otro país, que sea de una universidad, por ejemplo, de otra región, que quizás presencialmente no puede estar dentro de la sala de clases. A través de esta plataforma se está potenciando también la conexión en pro de la enseñanza, ¿o no es así? Sí, es verdad, pero también eso es posible en una clase full online, o sea, no, Ya. ahí como que no veo tanto la diferencia con respecto a una clase sincrónica vía Zoom versus el tener alguien conectado. Igual lo puedes tener conectado en una clase tradicional online, digamos. Claro. Entonces ya, en conclusión, las clases híbridas o las salas híbridas solamente para este contexto de emergencia, de crisis sanitaria, lo ideal es que luego ya o sean solo online o solo presenciales, ¿verdad? Yo diría que mientras la tecnología física, digamos, no mejore, digamos, yo creo que va a ser así. Yo creo que el formato presencial para
para ciertas carreras sigue siendo lo ideal, y para otras carreras podría ser que el formato online, full online, también perdure, fíjate, porque hay estas clases magistrales, por ejemplo, Ujú. donde hay un experto que va a pasar una presentación, ya sea igual en formato presencial que en formato online, puede ser que efectivamente se ahorre costo y sea más eficiente hacerla online. Pero hay otras instancias de aprendizaje que, por supuesto, son mucho mejor presencial. Te voy a dar un ejemplo concreto. Para un curso que voy a dictar este segundo semestre, que tiene que ver con de desarrollo de sistemas muy técnico, estamos pensando en que el contenido lo podemos seguir pasando de manera virtual. Sin embargo, hay unas instancias evaluativas que son de trabajo en equipo. Y esos grupos, cuando trabajan los equipos y presentan el sistema que han desarrollado durante el semestre, esa instancia es muy valiosa, sería muy valioso que sea presencial, pues esa interacción que se produce de los estudiantes presentando su proyecto, teniendo las preguntas en vivo de sus otros pares, más el feedback del profesor, esa es la razón de por qué sería ideal que sean presenciales, porque ese feedback presencial suele ser distinto al feedback online, es mucho más fluido. O sea, considerar siempre el contexto, si esta clase online de verdad nos va a servir o no. Exactamente. Digamos que la evaluación de cómo es mejor es caso a caso. De todas maneras, es caso a caso, es curso por curso. Hay cursos universitarios que, te voy a dar otro ejemplo, gestión organizacional. Es un curso donde tú leyendo algunos libros y viendo las clases del profesor, puedes aprender lo suficiente, lo necesario. Pero hay otros cursos mucho más prácticos, ¿no? Especialmente esos cursos que tienen laboratorio que jamás, o por el momento, no veo cómo podrían ser reemplazados por algo online, especialmente cuando tienes que ocupar las manos para hacer algo, ¿no? Como algo más de oficio, eso es irreemplazable, esa experiencia presencial. Y ojo que esta realidad no solamente va ligada a los establecimientos, también hay algunas empresas, por ejemplo, que quieran hacer capacitaciones, que quieran, por ejemplo, utilizar las herramientas de manera más inteligente y a favor de sus funcionarios, de sus empleados, y ahí hay varias aristas que hay que considerar y que Diatec, que es esta empresa donde está Andrea Nieto, tiene un rol bastante relevante. Por ejemplo, necesitas un soporte tecnológico para tus flujos de trabajo, quieres tener visibilidad en tiempo real de tus indicadores o de los de tu empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas en que Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo harán realidad. Conoce sobre sus planes y avanza en la era digital. Y si quieres conocer más sobre el trabajo de Diatec, visita su página, bien digo, www.diatec.cl, y en las redes sociales también lo puedes encontrar como Diatec-e-learning. Recuerden, Diatec con Y. Esa es la clave para poder encontrar parte de lo que es el trabajo de la empresa donde está nuestra invitada del día de hoy, Andrea Nieto, ahí fundadora, obviamente empujando muchos proyectos vinculados a la era digital y que ustedes pueden también conocer en su página www.diatec.cl. Nosotros vamos ahora a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos conversando con Andrea. Recuerden que pueden ser parte de esta conversación con el hashtag Tarea de Tecnología. Continuamos después de esta canción acá en divoxradio.com.